Bueno, muy buenas tardes. Los saluda su amigo y su hermano Alex Cerrato. Estamos transmitiendo desde su canal Pentecostal La Unicidad, la única verdad de Dios. Canal de las iglesias del nombre de Jesús. Transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener una conferencia. Vamos a hablar un poquito acerca de algunas preguntas que se hacen o hacen los amigos trinitarios y nos la hacen a nosotros los apostólicos, los de la iglesia del nombre de Jesús. Y vamos también a explicar un poco más a fondo acerca de Mateo capítulo 3, verso 13 en adelante, que a la letra dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, mis hermanos, los amigos trinitarios hacen una pregunta aquí, y hoy quiero responder esa pregunta. Según ellos, según los amigos trinitarios, esa pregunta es imposible que un unicitario la responda, ¿sí? Imposible que un unicitario la responda. Y esa pregunta, pues, es acerca de que, según ellos, aquí, Mateo capítulo 3, el bautismo de Jesús, está hablando de la Trinidad, porque hay una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, del cual yo tengo complacencia. El hijo está siendo bautizado, y vemos al Espíritu Santo que desciende en forma corporal, y dicen ellos: allí está la Trinidad, es prueba de la Trinidad. También, otra pregunta que hacen los amigos trinitarios, y esto como que está permeando a los hermanos de la iglesia del nombre, es que si el bautismo, como manda la iglesia apostólica o mandan los apóstoles, es el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, Hechos capítulo 2, verso 38 en adelante, Hechos 10, donde dice Pedro: de este dan testimonio todos los profetas, que todos aquel que en él creyesen, está hablando de Jesús, recibirán perdón de pecados por su nombre, y mandó a esos gentiles a ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. La iglesia en Éfeso bautizada en el nombre del Señor Jesús. Juan habla en su carta, dice: hijitos, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces ellos, en base a eso, los amigos trinitarios quieren desvirtuar que el bautismo sea en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Entonces dicen ellos: ¿en qué nombre? Escuche, la pregunta que hacen ellos, que según ellos es que ningún unicitario, ningún pentecostal la puede responder. Dicen ellos: ¿en qué nombre fue bautizado el Señor Jesús? ¿Sí? Escuche bien. ¿En qué nombre fue bautizado el Señor Jesús? Ya que el Señor fue bautizado por Juan. Bueno, según ellos, pues ningún unicitario, ningún pentecostal puede responder esto, o puede responder estas inquietudes acerca del bautismo del Señor Jesús. Lo primero que debemos decir nosotros es que el Señor no fue bautizado en ningún nombre, ¿sí? Por Juan en ningún nombre. Es lo primero que debemos decir: no fue bautizado por Juan en ningún nombre. El Señor fue bautizado no para el perdón de pecados, no para el perdón de pecados, porque la Biblia me dice que Jesucristo era sin pecado, ¿sí? Que fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice acá, pero sin pecado. Dice aquí:
Porque no tenemos un sumo sacerdote, estoy hablando de Hebreos capítulo 4, verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no tenía pecado, por lo tanto Jesús no fue bautizado para el perdón de los pecados, como quieran o quieren decir los amigos trinitarios. Sabemos nosotros que Juan el Bautista predicó el bautismo del arrepentimiento también para perdón de pecados, pero no quiere decir esto que Jesús tuviera pecado. No, él fue semejante a nosotros, pero sin pecado. Entonces, el bautismo de Jesús no era para el perdón de los pecados, no fue bajo la invocación de ningún nombre, no, tampoco. La misma escritura nos dice para qué fue el bautismo de Juan. Es la misma escritura que nos dice, el mismo texto que leímos, dice aquí. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Debemos nosotros recordar que el bautismo de Jesús es una señal, lo primero, es una señal entre Juan y Dios. Escuche bien, es una señal entre Juan y Dios. Dice acá, el capítulo 1, verso 29 en adelante de Juan, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es de quien yo dije, después de mí viene un varón del cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Pero yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, el bautismo de Jesús era para que se cumpliese toda justicia, era como una señal entre Dios y Juan, para que él conociese quién era el Cristo. Él no conocía a ese varón, dice allí que no le conocía, pero el que le envió a bautizar, es decir, Dios mismo, le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? 2. Dice para que se cumpla toda justicia. ¿Qué se tenía que cumplir en el bautismo de Juan? Ciertamente dice que tenía que venir el Espíritu Santo sobre el Señor, pero otra justicia que se cumplía está en Juan en el capítulo 61, de Isaías, dice, cuando el Señor fue bautizado, dice que fue ungido, sí, por el Espíritu Santo. Era para que se cumpliese Isaías 61. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Para que fuese manifiesto Israel, el siervo de Jehová, tenía que venir la señal del Espíritu Santo y ser ungido. Por eso Jesús se llama Jesús el Cristo, o sea, Jesús ungido o Jesús el ungido. Si eso quiere decir Cristo o Mesías ungido. Entonces, tenía que venir esto. Ser ungido, venir el Espíritu Santo sobre él. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Jesús, como ese profeta, el cual el Señor dijo profeta como yo, o Moisés dice profeta como yo levantará el Señor, tenía que ser ungido, porque todos los profetas tenían que ser ungidos. Como sacerdote tenía que ser ungido. Como rey tenía que ser ungido. Jesucristo es rey, sacerdote, profeta. Sí, tenía que ser ungido y por eso tenía necesidad de que se cumpliese esta escritura. Como el siervo de Jehová, Isaías 42, también nos habla de ese ungimiento. Dice así, Isaías 42, dice, he aquí mi siervo, leámoslo por favor. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido,
en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Entonces, el bautismo de Jesús no era para el perdón de los pecados de él, no era que tenía que invocársele un nombre, no, era solamente para cumplir estas justicias, para cumplir las escrituras. Para eso fue bautizado, cumplir eso que el Señor mismo le había dicho a Juan, sí, sobre quien vea descender el Espíritu Santo en forma corporal, sí, de paloma, este es quien bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y dice Juan, y yo no le conocía, pero para que se manifestase Israel tenía que acontecer esto. Entonces era para cumplir las escrituras. El bautismo de Jesús no fue para el perdón de los pecados de él, porque él era sin pecado, no fue para invocar ningún nombre, porque él es sin pecado. El bautismo para nosotros es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, porque el Señor lo mandó. En mi nombre, sí, en mi nombre, dice el Señor, en mi nombre, predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces, es en el nombre de Jesús, evidentemente, que es el bautismo, porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Los apóstoles entendieron muy bien eso. Entonces, no era una señal el bautismo de Jesús no era para el perdón de los pecados de él. No hubo necesidad de invocar ningún nombre. ¿Sí? El bautismo de Jesús era una señal entre Dios y Juan. Porque Juan no conocía al Cristo, no le conocía, pero fue una señal y era para cumplir las escrituras. Ya vimos cuáles escrituras. Ahora, según los amigos trinitarios, en el bautismo de Juan, en el bautismo de Jesús, vemos la Trinidad en acción. Dicen ellos, allí está la Trinidad en acción. Pero pues la escritura no habla de eso. Es imposible que en el bautismo de Jesús esté la Trinidad. ¿Por qué es imposible? Primero, porque la escritura no nos dice que hay un Dios en tres personas. Tendría que decir la escritura que hay un Dios en tres personas y que entonces poder demostrar, mire, en el bautismo de Jesús intervinieron las tres personas, porque tenemos el texto y tenemos el contexto. ¿Sí? La Biblia nos dice que Dios es uno, pero no uno en tres personas, uno porque es único. ¿Sí? Uno. Deuteronomio 6:4, Gálatas 3:30, perdón, Gálatas 3:20, Romanos 3:30, Santiago capítulo 2, verso 19. Todas las escrituras nos dicen que Dios es uno. Es uno porque es único. Es único. La escritura nos dice, Isaías 37, 16 y 20, que Jehová es el único Dios y es el único Jehová. El Salmo 86, 10. Sí, es único. Sí, Dios es único. Es único porque no hay otro además de Él. Él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro además de Él. Eso lo dice Deuteronomio 4, 35 y 39. Segunda de Samuel capítulo 7, verso 22. Primera de Reyes capítulo 8, verso 23 y verso 60. Isaías 45, 5 y 6, verso 21 también. Allá lo dice. ¿Sí? No hay otro además de Él, es uno único porque no hay otro además de Él, es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, porque no hay otro además de Él, porque no hay semejante a Él. No hay semejante a Él. Eso lo dice Isaías en el capítulo 46, verso 5 y verso 9. ¿Sí? No hay semejante a Él. Y Jeremías capítulo 10, verso 6. Eso no lo dice la escritura. Por eso es imposible que haya un Dios en tres personas y que podamos usar de contexto el bautismo de Jesús para decir que allí está hablando las tres personas divinas. Es imposible. Ahora, la escritura sí nos ofrece la explicación. La escritura sí nos ofrece la explicación. Y voy a decirlo, nos ofrece una explicación de que esta es la omnipresencia del único Dios, el cual es Jesús. ¿Sí? Estamos hablando de la omnipresencia del único Dios, del cual es Jesús, porque la Biblia nos dice que Jesús es el único Dios que vino al mundo. ¿Dónde dice eso? Primera de Timoteo capítulo 1, versos 15 al 17. Judas, su capítulo único, el capítulo 1, verso 4, lean la Biblia pechita, dice que Jesús es el único Dios y Señor, dice allí, vean la Biblia pechita y en nuestra Biblia, el verso 25, dice que Jesús es el único Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué nos habla del bautismo de Jesús? La omnipresencia del único Dios.
Ahora, ¿por qué? Recordemos algo, vamos a recordar algo. La Biblia nos dice acá en Deuteronomio capítulo 4, verso 35 y verso 39, ¿sí? Que ese Dios, el cual es Jehová, el cual es el Padre, y recordemos que la Biblia nos dice que Jehová el Padre, él mismo vendría y nos salvaría, y Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre, ¿sí? El que me ve a mí, ve al Padre, y los apóstoles lo llamaron el Padre, ¿sí? Los apóstoles lo llamaron el Padre. Santiago capítulo 3, verso 9, allí dice, con ella bendecimos al Señor y Padre, Biblia de las Américas, y también lo dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16. Las versiones antiguas dicen, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Entonces, para Santiago y para Pablo, Jesucristo es el Señor, Dios y Padre. ¿Sí? Ahora, ya vimos que el Padre dijo que el mismo vendría y nos salvaría. Jehová es el Padre. Jehová en el capítulo 4, de Deuteronomio capítulo 4, versos 35 y 39, nos dice así, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro además de él, no hay otro fuera de él. Verso 39, aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. ¿Sí? Pero ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Que no hay otro arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. Por la sencilla razón de que este Jehová, el cual es el Padre, según Deuteronomio 32, 6, y es el único Dios, ¿sí? Les habló a Israel desde el cielo y desde la tierra al mismo tiempo. Al mismo tiempo les hablaba desde el cielo y desde la tierra. Y lo mismo pasó en el bautismo de Jesús. Y ahora vamos a ver eso. Leamos Deuteronomio capítulo 4, verso 15. Deuteronomio capítulo 4, verso 15 dice allá. Dice, guardad pues mucho de vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros desde el medio del fuego. Escuche bien, desde el medio del fuego. Jehová habló con vosotros desde el medio del fuego, dice acá. Capítulo 3, verso 24, ahí mismo en Deuteronomio dice, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haya obras y proezas como tú las haces? ¿Qué Dios hay en el cielo y en la tierra? Y este Jehová habla desde el fuego, o sea, desde la tierra, pero a la misma vez habla desde el cielo. Leamos. Capítulo 4, verso 35 y verso 39 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, no hay otro además de él. Desde los cielos hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído su palabra en medio del fuego. Verso 39, aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro. O sea, ese mismo Dios hablaba desde el cielo y desde la tierra. Lo escuchaban desde el cielo y desde la tierra. ¿Y eran dos dioses o eran dos personas divinas? No, era el mismo, porque habla de la omnipresencia de este único Dios. Capítulo 5, verso 22, 24 y 26, vamos a leer allá. Dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz. No añadió más y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Verso 24, y dijiste, si aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego. ¿Sí ven? Dios hablaba desde el monte, desde el fuego, desde el medio de su gloria. Dice acá, y ellos escucharon su voz desde el medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego? Como nosotros lo oímos y aún viva. ¿Quién habló con ellos? El Dios viviente, el cual es el Padre. El Dios viviente, el cual es el Padre, habló con ellos desde el fuego y desde el cielo. Hemos escuchado esto. Pero era otro, no, dice, no hay Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Fuera de ti, tú eres Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay Dios además de ti, no hay otro además de ti, sí, no hay semejante además de ti. Pues lo vemos, estamos viendo la omnipresencia. El Dios viviente fue el que habló con ellos, el Padre. Ahora, ese es el único Dios, pero la Biblia nos dice que Dios fue manifestado como un ser humano, fue manifestado como un ser humano.
Pero no dejó de ser el Dios viviente, no dejó de ser el Padre. Así le llamaron los apóstoles, a Jesús lo llamaron el Padre y lo llamaron el Dios viviente. Vamos a leer acá, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 10, dice acá, Primera de Timoteo capítulo 4, verso 10 dice: por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que lo creen. Entonces vemos que Jesucristo es el Dios viviente y Él mismo es el Padre. Por lo tanto, cuando vemos el bautismo de Jesús, no estamos viendo la Trinidad, estamos viendo la omnipresencia del único Dios, el cual es Jesucristo. Él es el único Dios, el Dios viviente. Él es el Dios viviente. Ahora, escuchamos que aquí habla desde el cielo, ¿sí? Desde el cielo, y dice: este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia. Habla desde el cielo, pero nosotros sabemos que el hijo se refiere a la humanidad. Lo que nacerá de ti será llamado hijo de Dios, ¿sí? El santo ser que nacerá de ti será llamado hijo de Dios. Cuando habla del hijo de Dios se refiere a la humanidad, pero cuando habla de la divinidad, habla del único Dios manifestado en carne. Y así ya lo he demostrado, ya la Escritura muestra a Jesucristo como el Dios viviente, y el Dios viviente es el Padre. Los apóstoles lo llaman el Padre, ¿sí? Ahora, cuando habla, está hablando desde el cielo y está hablando desde Él mismo. Y eso lo dice por acá Pedro. Recordemos algo, vamos a recordar algo. Capítulo 5 de Juan, verso 44, 45, allá para que lo lea. Dice Jesús que Él es la gloria que viene del Dios único. Él es la gloria que viene del Dios único. Ahora, Pedro nos dice que cuando escucharon esa voz ciertamente vino del cielo, pero vino también desde la mismísima gloria. Dice: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Estoy en 2 de Pedro capítulo 1 verso 16. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿Desde dónde vino la voz? Dice que vino desde la misma gloria y vino desde el cielo. ¿Pero quién es la gloria? La gloria es Jesús. La gloria no lo dice, Él no dice acá, Juan capítulo 5, vosotros buscáis la gloria unos de otros y no busquéis la gloria que viene del Dios único. O sea, Él está diciendo que es la gloria que viene del Dios único. Dice el verso 44 de Juan 5, dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Él es la gloria del Dios único. Esa gloria significa que Él en su semejanza de hombre, porque la gloria de Dios, según Ezequiel, según el libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, verso 26 al 28, es la semejanza de un varón. Por eso Jesús, en la semejanza de ese varón, es la gloria del Dios único. Por eso Hebreos capítulo 1, verso 3 dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su persona. Por eso esa voz vino del cielo y vino de Jesús mismo, porque Él es el Padre. Él mismo es el Padre, Él mismo es el Hijo y Él mismo es el Espíritu Santo. La voz no vino de otro lado. Pues yo le creo a la Escritura. No hay un Dios Hijo. La Escritura no me habla de una tercera persona, de una segunda persona de la Trinidad. Eso es falso. La Escritura me dice que Dios es uno porque es único porque es solo porque no hay otro además de Él, no hay otro además de Él porque no hay semejante a Él. Y ese Dios es el Padre, y Él mismo dijo que Él mismo vendría y nos salvaría, que Él mismo estaría presente como hombre en gloria. El Salmo 102, verso 16 dice que Jehová sería visto en gloria, y la gloria de Dios es un varón, ya lo dijimos. Isaías 40, verso 3, verso 5 dice: vos que clama al desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Dice: ve aquí al Dios vuestro. Verso 9, verso 10, y vendrá Jehová el Señor. Entonces, cuando se habla de Jesucristo, ¿sí?, ese cuerpo, esa semejanza de varón, es su gloria. La voz vino desde Él mismo y vino del cielo, porque Él es el único Dios que todo lo puede. Ahora, tenemos la explicación también de Juan. Tenemos la explicación de Juan. Juan dice, hablando de ese acontecimiento del bautismo,
Juan dice, hablando de ese acontecimiento del bautismo, mire lo que dice. Mire lo que dice. Era una señal eso no era la señal de la tercera persona de la Trinidad, la segunda y la primera. No, porque eso no existe. Eso no existe. Juan dice que ese acontecimiento fue una señal entre Dios y él. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús venir a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía como paloma y permanecía sobre él. O sea, era una señal. Pero mire cómo exalta Juan el Bautista, Juan el profeta, exalta a Jesús. ¿Sí? Juan dice que este es el Hijo de Dios, pero que también es el Espíritu. Y vamos a ver que también dice que es el Padre. Juan capítulo 5, dice el Señor Jesús, otro es el que da testimonio de mí, el verso 32, acerca de mí, sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Juan dio testimonio de la verdad y está la verdad. El bautismo de Jesús no significa las tres personas divinas. Lo que está especificando es la omnipresencia del único Dios. Y ese único Dios es Jesús. Juan dice que eso era una señal entre Dios y él. Pero también dice, mire lo que dice, también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese. O sea, Jesús es el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, el Señor es el Espíritu, y no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. El Señor es el Espíritu. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, no está hablando de las tres personas divinas, está hablando de la omnipresencia del único Dios. Él es el Hijo, Él es el Espíritu. Pero acá en Juan capítulo 1, verso 19, nos dice también que Jesús es el Padre. Leamos. Este es el testimonio de Juan, el cual es verdadero, es verdad. Dice, este es el testimonio de Juan, capítulo 1, verso 19, cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara camino al Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Escuche bien, él viene preparando el camino de uno que viene detrás de él, este es Jesús, pero dice que no es cualquier Señor, dice que es el Señor, el cual dijo el profeta Isaías. Si usted lee Isaías 40, que es el contexto de esto, si usted lee Isaías capítulo 40, verso 3, 5, 9 y 10, allí el que viene y sería visto es Jehová, y sería visto en gloria. ¿Y Jehová quién es? Según Isaías 37, 16 y 20, es el solo Dios, el único Dios, el solo Jehová. Y según Isaías 63, 16 y 64, 8, Jehová es el Padre. Por eso Jesús es el Padre, es el Espíritu y es el Hijo, el mismo. Por lo tanto, Juan nos ofrece la explicación más detallada del acontecimiento del bautismo de Jesús. Allí está hablando de la omnipresencia del único Dios, del cumplir toda justicia, y era una señal entre Dios y él. Si ven, amigos trinitarios, nosotros sí podemos explicar el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús. Sí lo podemos explicar. Ustedes, desafortunadamente, no pueden mostrar un contexto acerca de que allí estén las tres personas divinas, porque no hay un contexto. La Biblia no me habla nunca de tres personas divinas, habla de un solo Dios, sí, un solo Dios, el cual es Jesús, el mismo el Padre, el mismo el Hijo y el mismo el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, entonces sí podemos responderle a los amigos trinitarios sus preguntas. No hay imposible, no hay imposible. Si es conforme a lo que predicamos nosotros, conforme a la Escritura, podemos, sí podemos. Bueno, mis hermanos, los dejo. Yo creo que es suficiente. No se olviden llevar los libros
La unicidad, la única verdad de Dios, 1 y 2. El libro Catolicismo al Descubierto. Los libros En Defensa de la Unicidad, tomo 1 y tomo 2. Para los que quieran llevarlos, por favor llamen al más 57 318 436 0745 si vienen del exterior. Más 57 318 436 0745 si están aquí en Colombia. 318 436 0745 o si están en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. A los que quieran colaborarnos económicamente para el sostenimiento de este ministerio, ahí está el número. ¿Sí? Colabórenos, hermanos, para el sostenimiento económico de este ministerio. El Señor se los sabrá recompensar. ¿Sí? El Señor se los sabrá recompensar. Llámenos al más 57 318 436 0745 o si está en Estados Unidos, marque el 011 57 318 436 0745. Llama y colabóranos para el sostenimiento de este ministerio o lleva tus libros. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima. Dios les guarde.